Hoy quiero invitarte a acercarte a un tema que ha acompañado a la humanidad durante miles de años. Un tema que ha inspirado oraciones, pinturas, libros, canciones y relatos. Un tema que para algunas personas representa fe, para otras misterio y para muchas una profunda sensación de consuelo. Hoy quiero que hablemos de los ángeles. Pero no solamente de esas figuras hermosas que solemos ver representadas con grandes alas blancas, rostros perfectos y túnicas luminosas. Quiero que intentemos ir un poco más allá. Quiero que nos hagamos algunas preguntas. ¿Quiénes son realmente los ángeles? ¿Por qué aparecen en diferentes religiones y tradiciones espirituales? ¿Por qué millones de personas sienten paz al pensar en ellos? ¿Fueron creados con una misión particular? ¿Pueden ayudarnos? ¿Debemos pedirles algo? ¿Y cómo podemos acercarnos a esta creencia sin caer en el miedo, la superstición o la necesidad de buscar señales constantemente? Quizá tú has sentido desde siempre una conexión especial con los ángeles. Tal vez has atravesado momentos difíciles en los que imaginar su compañía te ha dado esperanza. Quizá has leído libros sobre ellos, has pronunciado sus nombres durante una oración o has sentido curiosidad por comprender qué lugar ocupan dentro del reino de Dios. O puede que estés escuchando este episodio desde una postura mucho más prudente. Tal vez no sabes si creer, tal vez tienes dudas. Y quiero decirte algo desde el comienzo. Está bien. Este episodio no pretende convencerte. No voy a pedirte que aceptes como una verdad absoluta algo que pertenece al terreno de la fe, de la experiencia interior y de las diferentes tradiciones religiosas. Mi intención es acompañarte, explorar contigo, abrir una ventana y permitir que seas tú quien escuche, reflexione y descubra qué lugar puede tener este tema en tu propio camino. Porque una espiritualidad sana no obliga, no amenaza y no se alimenta del miedo. Una espiritualidad sana nos ayuda a vivir con mayor amor, humildad, conciencia y paz. Así que toma aire lentamente, suelta por unos minutos todo lo que vienes cargando y acerquémonos juntos con el corazón abierto y los pies firmemente apoyados en la tierra al misterio de los ángeles. Los ángeles, una presencia que atraviesa la historia. Cuando pensamos en los ángeles, muchas veces imaginamos que pertenecen exclusivamente al cristianismo. Sin embargo, las figuras de mensajeros y servidores celestiales aparecen de manera especialmente importante en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas tres religiones no explican a los ángeles exactamente de la misma manera, pero comparten una idea esencial. Los ángeles no son dioses, no ocupan el lugar de Dios. Son seres vinculados a su voluntad, a su servicio y a la transmisión de sus mensajes. En el judaísmo encontramos la palabra hebrea malach, que significa mensajero o enviado. En algunos pasajes puede referirse a un mensajero humano y en otros a un mensajero celestial. En el cristianismo, la palabra griega ángelos conserva justamente ese significado, mensajero. Y en el Islam, los ángeles conocidos en árabe como malaika forman parte fundamental de la creación y cumplen distintas tareas confiadas por Dios. El Corán menciona, entre otros, a Gabriel y a Miguel. Esto nos muestra algo muy importante. La palabra ángel no describe primero su apariencia, describe su función. No nos dice tanto como son. Nos habla de aquello para lo que son enviados, mensajeros, servidores, presencias que de acuerdo con estas tradiciones cumplen la voluntad de Dios. Y esto cambia bastante la imagen popular que solemos tener. Porque en los textos religiosos los ángeles no siempre aparecen como seres dulces y delicados. A veces su presencia produce asombro, a veces temor,
y algunas veces anuncian una noticia que cambiará completamente la vida de una persona. Por eso, en distintos relatos bíblicos, una de las primeras expresiones asociadas a su aparición es no temas. Qué curioso, ¿verdad? No llegan para alimentar el miedo, llegan para ayudar al ser humano a atravesarlo. Quizá ahí encontramos una primera enseñanza profundamente hermosa. Toda experiencia espiritual que realmente nos acerque a Dios debería conducirnos poco a poco desde el miedo hacia la confianza, desde la desesperación hacia la esperanza, desde la confusión hacia una mayor claridad interior. ¿Cómo y por qué fueron creados los ángeles? Esta es una de las preguntas que muchas personas se hacen. ¿Cómo se formaron los ángeles? La verdad es que las escrituras no ofrecen una narración detallada sobre el momento exacto de su creación. No existe un relato semejante al de la creación del ser humano donde se describa paso por paso cómo aparecieron. Dentro de la tradición cristiana se sostiene que los ángeles son criaturas espirituales creadas por Dios. No son eternos como Dios. No existieron antes que Él. No poseen por sí mismos el poder divino. Son parte de la creación. El Catecismo de la Iglesia Católica los describe como criaturas espirituales que glorifican a Dios y sirven a sus planes, y presenta a Cristo como el centro del mundo angélico. Y aquí es importante detenernos, porque para quienes viven la espiritualidad desde la fe cristiana, los ángeles no deben ocupar el centro. El centro es Dios. Los ángeles no sustituyen a Dios, no compiten con Jesús. No son pequeñas divinidades especializadas a las que acudimos según el problema del día, como quien abre un catálogo celestial. Esa imagen puede resultar atractiva, pero no refleja el corazón de la tradición cristiana. El ángel sirve, el ángel señala, el ángel acompaña una misión, pero la fuente de luz no es el mensajero, la fuente es Dios. Podríamos imaginarlo de una manera sencilla. Cuando recibes una carta profundamente importante, puedes agradecer a quien te la entrega, pero no confundes el mensajero con quien te escribió la carta. La misión del mensajero consiste en hacer que aquello que viene de una fuente llegue a su destino. Por eso, cuando hablamos de una posible relación espiritual con los ángeles, es necesario conservar esta claridad. Podemos sentir inspiración en aquello que representan. Podemos pedir a Dios su protección y acompañamiento. Podemos agradecer la posibilidad de no caminar solos. Pero nuestra confianza más profunda no debe descansar en una criatura, en un símbolo ni en una señal externa. Debe descansar en Dios. No todos los ángeles de la Biblia tienen alas. Esta parte puede sorprenderte. Cuando la Biblia describe la aparición de ángeles, muchas veces estos tienen una apariencia semejante a la humana. Las alas que hoy relacionamos automáticamente con ellos proceden en buena medida de representaciones artísticas y de la descripción de otros seres celestiales, como los querubines y los serafines. Con el paso de los siglos, el arte fue uniendo imágenes, símbolos y tradiciones. Las alas terminaron representando algo muy poderoso, la capacidad de pertenecer a una realidad que no está limitada por la condición humana, la rapidez para cumplir una misión, la elevación espiritual y la cercanía con lo divino. Por eso, más que obsesionarnos con saber si los ángeles tienen exactamente 2, 4 o 6 alas, podemos preguntarnos qué intenta expresar ese símbolo. Las alas nos hablan de aquello que se eleva, de aquello que no está encadenado al peso de la desesperanza, de la posibilidad de mirar la vida desde una perspectiva más amplia. Y quizá por eso nos conmueve tanto, porque todos en algún momento hemos necesitado sentir que algo o alguien nos ayuda a elevarnos.
Las jerarquías angélicas. Seguramente has escuchado hablar de serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, ángeles y arcángeles. Esta clasificación de 9 coros o categorías se hizo especialmente influyente en el cristianismo a partir de una obra conocida como la jerarquía celestial. Esta obra fue atribuida a un autor cristiano de finales del siglo V o comienzos del siglo VI, conocido como Pseudo Dionisio. El autor organizó distintos nombres presentes en las escrituras en 3 grandes grupos, cada uno compuesto por 3 órdenes. Es importante aclarar que la Biblia menciona varios de estos nombres, pero no presenta en un solo lugar una clasificación completa y organizada exactamente de esta forma. La estructura de los 9 coros es una elaboración teológica posterior que tuvo una enorme influencia en el pensamiento cristiano medieval. Intentemos acercarnos a ellos no como si estuviéramos memorizando una lista, sino como si contempláramos un gran mapa simbólico. Primero comenzaremos hablando de los serafines. La palabra serafín se relaciona con la idea de arder. En la visión del profeta Isaías aparecen alrededor del trono de Dios, proclamando su santidad. Simbólicamente representan el amor que arde sin destruir, la devoción completa, la entrega. Y esto nos recuerda que existen fuegos que consumen y fuegos que iluminan. El amor verdadero no debería reducirnos a cenizas. Debería encender en nosotros el deseo de vivir de una manera más noble. Los querubines. La imagen popular convirtió al querubín en un bebé regordete con alas, pero la imagen bíblica es mucho más compleja y majestuosa. Los querubines aparecen vinculados a la presencia, la gloria y el misterio de Dios. Simbólicamente se relacionan con la sabiduría, la contemplación y la custodia de lo sagrado. Nos invita a preguntarnos qué cosas son sagradas para mí, qué valores debo proteger. ¿Estoy cuidando aquello que verdaderamente da sentido a mi vida? Ahora hablemos de los tronos. En la tradición cristiana posterior, los tronos representan estabilidad, justicia y disposición para recibir la voluntad divina. Esto nos recuerda que no toda fuerza necesita moverse constantemente. A veces la verdadera fortaleza consiste en permanecer, en no abandonar nuestros principios, en conservar la paz cuando todo alrededor parece agitado. Las dominaciones. Las dominaciones simbolizan un liderazgo que no nace del ego ni de la imposición. Un liderazgo al servicio del bien. Esto nos recuerda que tener autoridad no significa controlar a los demás, significa aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Las virtudes. Tradicionalmente las virtudes se asocian con la fuerza, la gracia y las manifestaciones del poder divino. Pero también podemos mirarlas simbólicamente como una invitación a cultivar aquello que ennoblece nuestra vida. La paciencia, la bondad, la compasión, la perseverancia. Ahora hablemos de las potestades. Las potestades se han relacionado con el orden y con la resistencia frente al mal. Podemos comprenderlas como un recordatorio de que también nosotros necesitamos límites. No todo debe entrar en nuestra mente. No toda opinión merece gobernar nuestra vida. No toda herida debe convertirse en una identidad. Porque la virtud no es una idea bonita, es una elección repetida. Los principados. En algunas interpretaciones tradicionales, los principados se vinculan con pueblos, comunidades y responsabilidades colectivas. Nos recuerdan que nuestra vida espiritual no puede limitarse únicamente a sentirnos bien. También debe ayudarnos a convivir mejor, a servir, a construir, a cuidar al mundo que compartimos. Los arcángeles.
La palabra arcángel significa de manera aproximada ángel principal o mensajero de alto rango. En la Biblia canónica, Miguel es llamado explícitamente arcángel en la carta de Judas. Gabriel aparece como un ángel de gran importancia y como mensajero de anuncios decisivos. Rafael se identifica como uno de los 7 ángeles que presentan las oraciones ante Dios en el libro de Tobías, incluido en el canon católico y el ortodoxo, pero no en el canon judío, ni en muchas Biblias protestantes. Por eso es más preciso decir que la tradición cristiana reconoce especialmente a Miguel, a Gabriel y Rafael, en lugar de afirmar que todos los textos bíblicos y todas las confesiones los presentan exactamente de la misma manera. Los ángeles. En la clasificación tradicional, los ángeles son considerados los más cercanos a las tareas relacionadas con la vida humana. Mensajeros, acompañantes, servidores de los designios de Dios. Pero recuerda, esta jerarquía no pretende describir el cielo como si fuera una empresa con apartamentos, cargos y tarjetas de presentación. Es una forma humana de intentar contemplar un misterio que nos supera. Porque el ser humano necesita nombres, necesita imágenes, necesita organizar aquello que no puede comprender completamente. Y eso no está mal, mientras no confundamos nuestro mapa con la totalidad del territorio. Ahora bien, quiero que ahora nos acerquemos a los 3 nombres que ocupan un lugar especialmente importante dentro de la tradición cristiana: Miguel, Gabriel y Rafael. No solamente para conocer sus historias, sino también para descubrir qué virtudes pueden despertar en nosotros. Miguel, la valentía al servicio del bien. El nombre Miguel suele interpretarse como una pregunta: ¿quién como Dios? No es una afirmación de poder personal, es una declaración de humildad. Nos recuerda que ninguna criatura ocupa el lugar del Creador. En el libro de Daniel, Miguel aparece como un gran príncipe protector. En la carta de Judas es llamado arcángel. Y en el Apocalipsis dirige a los ángeles a la batalla contra el dragón. Por eso, a través de los siglos, Miguel ha sido relacionado con la protección, el valor y la defensa frente al mal. Pero aquí debemos comprender algo. El mal no siempre llega vestido de monstruo. A veces se manifiesta en el resentimiento que cultivamos, en la mentira que repetimos, en el desprecio hacia nosotros mismos, en la injusticia que decidimos ignorar, en el miedo que empieza a gobernar cada decisión. Pensar en Miguel puede inspirarnos a recuperar una valentía serena. No la valentía de quien nunca tiene miedo, sino la de quien siente miedo y aún así elige hacer lo correcto. Quizá hoy no necesites empuñar una espada. Quizás tu batalla sea mucho más silenciosa. Decir no a aquello que te destruye. Pedir ayuda, poner un límite, perdonarte. Defender a alguien que no puede defenderse o volver a empezar. Y aquí puedes hacerte esta pregunta: ¿qué decisión valiente me está pidiendo hoy la vida? Y después pedirle a Dios la fuerza para dar ese paso. Gabriel, la claridad para recibir y comunicar. Gabriel aparece en el libro de Daniel ayudando a comprender visiones. En el Evangelio de Lucas anuncia el nacimiento de Juan Bautista y posteriormente lleva a María el anuncio de que será madre de Jesús. Su presencia queda profundamente unida al mensaje, a la revelación, a la palabra que abre una nueva etapa. Gabriel no es el protagonista del anuncio, es quien lo entrega y después se retira. Y miren qué enseñanza tan hermosa para nuestro ego. En una época donde todos quieren ser vistos, Gabriel representa al servicio silencioso de quien comunica algo importante sin adueñarse del mensaje. Gabriel está relacionado con la claridad,
con la escucha, con la capacidad de decir la verdad con amor, pero también con la disposición para recibir una palabra que puede cambiar nuestros planes. María no recibió una noticia sencilla, recibió una llamada que alteraría por completo su vida. Y su respuesta no fue la ausencia de preguntas, fue una confianza que convivió con el asombro. Tal vez tú en estos momentos estás atravesando un momento en el que necesitas claridad, no para saber cada detalle del futuro, sino para reconocer cuál es el siguiente paso. Pregúntate, ¿qué verdad necesito escuchar? ¿Qué palabra necesito pronunciar? ¿Estoy usando mi voz para herir o para construir? Y recuerda, no toda claridad llega como una certeza espectacular. A veces llega como una calma muy pequeña que permanece después de que el ruido se apaga. Rafael, la sanación que acompaña el camino. El nombre Rafael suele interpretarse como Dios sana. Su historia principal aparece en el libro de Tobías. Allí acompaña a Tobías durante un viaje, lo orienta, lo protege y participa en la sanación de su familia. Una de las imágenes más conmovedoras de Rafael es justamente esa. No siempre elimina el camino difícil, acompaña a recorrerlo. Tobías no despierta un día con todos sus problemas resueltos. Tiene que viajar, aprender, confiar y enfrentar riesgos. Y también seguir instrucciones. Y solamente después comprende quién caminaba a su lado. Rafael revela su identidad al final del relato, presentándose como uno de los 7 ángeles que llevan las oraciones ante Dios. Qué profundo resulta esto, ¿verdad? Porque muchas veces solo entendemos una ayuda cuando miramos hacia atrás. Porque mientras atravesamos la dificultad, creemos estar solos. Después descubrimos que hubo personas, oportunidades, palabras y gestos que sostuvieron nuestro camino. Pensar en Rafael puede ayudarnos a recordar que sanar no siempre significa volver a ser quienes éramos antes de la herida. A veces sanar significa convertirnos en alguien más consciente, más compasivo y más verdadero. Ahora pregúntate, ¿qué parte de mí necesita cuidado en lugar de juicio? ¿Qué ayuda llevo demasiado tiempo negándome a recibir? ¿Puedo permitir que Dios me acompañe incluso cuando la sanación todavía no está completa? Es importante reconocer que existen otros arcángeles y figuras angélicas. Además de Miguel, Gabriel y Rafael, existen muchos otros nombres conocidos dentro de textos apócrifos, tradiciones judías, corrientes cristianas orientales, la mística, la cábala, el islam y la espiritualidad contemporánea. Aquí necesitamos mucho discernimiento. Que un nombre sea conocido espiritualmente no significa que aparezca en la Biblia canónica, y que no aparezca en ella tampoco significa que carezca de valor dentro de otra tradición. Simplemente debemos explicar con honestidad de dónde procede cada figura, no mezclarlo todo. No presentar una devoción posterior como si estuviera escrita literalmente en los evangelios, ya que la fe no necesita confusión para ser hermosa. Entre otras figuras angélicas se encuentra Uriel, luz y comprensión. Uriel aparece en textos judíos y cristianos, no canónicos, especialmente en el libro de Enoc, donde figura entre varios ángeles importantes. También ocupa un lugar reconocido en algunas tradiciones cristianas orientales. Su nombre suele relacionarse con la luz o el fuego de Dios. En la espiritualidad contemporánea se le vincula con la comprensión, la sabiduría práctica y la capacidad de iluminar situaciones confusas. Podemos inspirarnos en Uriel para recordar que la luz no siempre consiste en recibir una respuesta inmediata. A veces iluminar significa ver con honestidad, aceptar lo que habíamos evitado, comprender que no podemos cambiar el pasado, pero sí la forma en que caminamos hacia el futuro.
La virtud para cultivar del arcángel Uriel es la comprensión. Entre otras figuras espirituales está Raguel, justicia y armonía. Raguel aparece entre los ángeles mencionados en el libro de Enoc. Algunas tradiciones lo relacionan con la justicia, el orden y la armonía en las relaciones. Más allá de cómo cada persona interpreta esta figura, su simbolismo puede ayudarnos a revisar la manera en que resolvemos nuestros conflictos. ¿Buscamos justicia o venganza? ¿Queremos restaurar la paz o demostrar que tenemos la razón? Su virtud para cultivar es la justicia acompañada de la misericordia. Otra de las figuras angelicales es Remiel o Jeremiel, esperanza o revisión de vida. Los nombres Remiel y Jeremiel aparecen relacionados o diferenciados según la tradición y las variantes textuales. Remiel aparece en el libro de Enoc entre los ángeles vigilantes. Jeremiel es conocido en algunos escritos apócrifos y tradiciones cristianas orientales. En devociones posteriores se les ha vinculado con la esperanza, la misericordia y la revisión consciente de la vida. Su simbolismo puede invitarnos a mirar hacia atrás sin quedarnos atrapados en la culpa. Jeremiel nos invita a revisar, no para castigarnos, revisar para aprender. Y una de sus virtudes para cultivar es la esperanza que nace de la comprensión. Ahora vamos a hablar de una figura de la mística judía, Metatrón. Metatrón no aparece en la Biblia canónica. Su figura se desarrolla especialmente en la literatura mística judía y en textos vinculados a las tradiciones de los palacios celestiales. En relatos posteriores llega a ocupar un lugar muy elevado dentro del mundo angélico. En la espiritualidad contemporánea, a Metatrón se le atribuyen numerosas funciones, pero estas interpretaciones no deben confundirse con la enseñanza bíblica ni presentarse como una doctrina compartida por todas las ramas del judaísmo. Podemos acercarnos a su simbolismo con respeto y prudencia, reconociéndolo como parte de una tradición mística concreta. La virtud para cultivar de Metatrón es el orden interior y la contemplación. Sandalfón, oración y presencia. Sandalfón también pertenece principalmente a tradiciones místicas judías posteriores. Con frecuencia se le relaciona con la oración y con la elevación de las súplicas humanas. Más allá de aceptar literalmente esta interpretación, su figura puede recordarnos algo precioso. Orar no es solamente pedir. Orar también es permanecer, escuchar, agradecer y descansar por unos minutos en la presencia de Dios. La virtud para cultivar de Sandalfón es la oración consciente. Azrael, el misterio de la muerte y el consuelo. Azrael es conocido popularmente como el ángel de la muerte, especialmente en tradiciones islámicas y en desarrollos místicos posteriores. El Corán habla de un ángel de la muerte, aunque no lo nombra como Azrael en el texto coránico. El nombre y muchas de las historias asociadas a él proceden de tradiciones posteriores. No aparece con ese nombre en la Biblia canónica. Su figura no tiene por qué ser contemplada desde el terror. Puede simbolizar la transición, la aceptación y el acompañamiento ante uno de los mayores misterios de la existencia. Para quienes han perdido a un ser querido, este simbolismo puede convertirse en una imagen de consuelo, no como prueba de aquello que no podemos comprobar, sino como una manera de sostener la esperanza de que el amor no pierde su valor cuando la vida cambia de forma. La virtud para cultivar de Azrael es la aceptación compasiva. Chamuel, amor y reconciliación. Chamuel es un nombre presente principalmente en tradiciones devocionales y esotéricas posteriores, no en la Biblia canónica. En la espiritualidad contemporánea suele vincularse con el amor, la compasión y la búsqueda de paz en las relaciones.
Podemos inspirarnos en esta figura para recordar que amar no significa permitirlo todo. El amor verdadero también pone límites, también dice la verdad y también te aleja de aquello que destruye. La virtud para cultivar del arcángel Chamuel es el amor con conciencia. Jofiel, belleza y sabiduría. Jofiel tampoco aparece en la Biblia canónica. Su figura pertenece a tradiciones místicas y angeológicas posteriores. Se le relaciona con la sabiduría, la belleza y la transformación de los pensamientos. Su simbolismo nos invita a descubrir que la belleza espiritual no consiste en negar el dolor, consiste en aprender a reconocer la luz aun cuando la vida no es perfecta. La virtud para cultivar de este arcángel es la sabiduría que embellece nuestra mirada. Zaquiel, misericordia y perdón. Zaquiel pertenece a tradiciones rabínicas, místicas y devocionales posteriores. Con frecuencia se le asocia con la misericordia, el perdón y la transformación. Pensar en esta virtud puede ayudarnos a comprender que perdonar no significa declarar que lo que ocurrió estuvo bien. Significa impedir que la herida siga gobernando nuestro presente. La virtud para cultivar es el perdón que libera sin negar la verdad. Haniel, gracia y sensibilidad interior. Haniel aparece en distintas tradiciones místicas y esotéricas posteriores, no como figura bíblica canónica. Se le ha relacionado con la gracia, la alegría, la sensibilidad y la armonía emocional. Su simbolismo puede recordarnos que la sensibilidad no es una debilidad, es una capacidad que necesita discernimiento, límites y madurez. La virtud para cultivar es la sensibilidad equilibrada. Raziel, el misterio y la sabiduría oculta. Raziel pertenece principalmente a tradiciones místicas judías medievales. Se le relaciona con los misterios, el conocimiento y la sabiduría divina. Pero aquí debemos tener cuidado con una idea muy común en la espiritualidad contemporánea. No todo conocimiento espiritual debe convertirse en una búsqueda de secretos. La sabiduría verdadera no consiste en sentir que sabemos cosas que los demás ignoran. Consiste en vivir mejor aquello que ya comprendemos. La virtud para cultivar es la humildad ante el misterio. Y después de conocer a alguno de los ángeles y arcángeles y conocer sus virtudes, nos surge una gran pregunta. ¿Cualquier ángel puede ayudarnos? Muchas personas sienten una afinidad particular con un ángel o arcángel. Hay quienes se sienten inspirados por la valentía de Miguel. Otros encuentran consuelo en la imagen sanadora de Rafael. Algunas personas conectan con Gabriel cuando necesitan claridad o fuerza para expresarse. Y otras se sientan atraídas por figuras procedentes de tradiciones místicas posteriores. No creo que sea necesario convertir esto en una elección rígida. No necesitas encontrar tu ángel o arcángel oficial. No necesitas preocuparte por estar hablando con el ángel equivocado. Y tampoco necesitas conocer una fórmula perfecta para ser escuchado por Dios. Si una determinada figura resuena contigo por la virtud que representa, puedes utilizar ese simbolismo como una invitación interior. Puedes decir, hoy necesito cultivar valentía, hoy necesito aprender a perdonar, hoy necesito claridad, hoy necesito permitir que la sanación comience. Pero procura no entregar tu libertad a ese simbolismo. No conviertas a los ángeles en una dependencia. No pienses que no puedes tomar una decisión sin recibir primero una señal. No te angusties preguntándote si elegiste el color correcto de una vela, la hora correcta o las palabras exactas. Dios no necesita que resolvamos una contraseña espiritual para escucharnos. Una oración honesta vale más que 100 fórmulas pronunciadas desde el miedo. Puedes dirigirte directamente a Dios,
Puedes pedirle que envíe la ayuda, la persona, la protección o la claridad que sean convenientes para tu camino. Y puedes permitir que Él decida la forma. Porque a veces la respuesta no llega como una visión, llega como un médico, como una amiga, como una oportunidad, como el valor para salir de una situación, como una conversación, como una puerta que se cierra, o como una paz inexplicable que te permite atravesar ese día. Y aquí surge otra pregunta. ¿Realmente los ángeles nos ayudan? La respuesta dependerá de la tradición y de la fe de cada persona. Dentro del cristianismo se cree que los ángeles sirven a Dios y participan en su plan. La Iglesia Católica enseña también la protección angélica y la presencia de los ángeles en el camino humano. En el judaísmo se presentan como mensajeros y servidores de Dios, aunque la interpretación varía entre textos bíblicos, rabínicos y místicos. En el Islam, la creencia en los ángeles forma parte de la fe y se les atribuye misiones específicas dentro del orden establecido por Dios. La espiritualidad contemporánea, por su parte, suele hablar de los ángeles de una forma más cercana y personal, asociándolos con colores, energías, virtudes, números y señales. Algunas personas viven estas prácticas como una fuente sincera de consuelo. Otras prefieren comprender a los ángeles de manera simbólica y otras no creen en ellos. Todas estas personas pueden escuchar este episodio, porque incluso si alguien no acepta literalmente la existencia de seres angélicos, puede encontrar valor en las virtudes que representan: valentía, servicio, protección, verdad, sanación, esperanza, compasión. Y para los que sí creemos en su existencia, el discernimiento sigue siendo necesario. Sentir consuelo durante una oración no demuestra automáticamente que un ángel haya hablado. Ver una pluma no prueba que recibimos un mensaje celestial. Encontrarnos repetidamente con un número no significa necesariamente que el cielo esté dando una instrucción concreta. Puede ser una experiencia significativa, puede despertar una reflexión, puede ayudarnos a detenernos, pero no debemos convertir cada detalle en una orden divina. Las decisiones importantes necesitan oración, reflexión, responsabilidad, información y, cuando sea necesario, consejo profesional. La fe no sustituye el sentido común, la fortalece. Y entonces, ¿cómo acercarnos a los ángeles sin fanatismo? Quiero compartirte algunas ideas sencillas que han sido útiles para mí. Primero, mantén a Dios en el centro. Para quienes viven desde la fe cristiana, esta es la base. El ángel nunca debe reemplazar al Creador. Toda devoción sana debería conducirnos hacia Dios, no distraernos de Él. No vivas buscando señales. Cuando buscamos señales de manera desesperada, nuestra mente comienza a encontrar patrones en todas partes. Eso puede producir ansiedad y confusión. La vida espiritual no debería convertirse en una vigilancia constante del reloj, de las matrículas o de las canciones que suenan. La paz no depende de recibir pruebas todos los días. Tercero, observa los frutos. Jesús enseñó que el árbol se conoce por sus frutos. Puedes aplicar este principio al discernimiento. Una creencia práctica espiritual sana debería ayudarte a crecer en amor, responsabilidad, paciencia, humildad y servicio. Cuando una interpretación te llena de terror, superioridad, obsesión o dependencia, conviene tomar distancia. Cultiva el silencio. No para escuchar voces forzadamente, no para fabricar experiencias, sino para reconocer con mayor claridad lo que ocurre dentro de ti. Practica la bondad. Quizá esta sea la forma más hermosa de acercarnos al mundo angélico, no acumulando nombres, no memorizando jerarquías, sino convirtiéndonos en personas que llevan paz.
Pide ayuda cuando la necesites. La espiritualidad no reemplaza la medicina, la psicología, el acompañamiento legal ni las decisiones prácticas. Dios también puede actuar a través del conocimiento humano y de las personas preparadas para ayudarnos. Y por último, conserva la humildad. Nadie puede afirmar con absoluta certeza que conoce los secretos del mundo espiritual. El misterio no es un error que debamos solucionar. A veces es un espacio ante el cual aprendemos a inclinarnos con respeto. Y ya casi llegando al final de nuestro tema, quizás ya hayas conocido a un ángel, tal vez nunca hayas visto un ser luminoso, quizás jamás hayas escuchado una voz del cielo, pero es posible que en algún momento alguien haya llegado a tu vida justo cuando lo necesitabas. Una persona que te escuchó sin juzgarte, una enfermera que te sostuvo la mano, un desconocido que te orientó cuando estabas perdido, una amiga que llamó el día en que sentías que no podías más, alguien que creyó en ti cuando tú habías dejado de hacerlo. No necesitamos afirmar que esas personas eran literalmente ángeles. Podemos decir algo más sencillo y quizás más profundo. Durante unos minutos hicieron presente aquello que relacionamos con los ángeles. Fueron mensajeros de esperanza. Y esto nos lleva a la pregunta más importante de todo este episodio. No solamente hay ángeles cuidándonos, sino también ¿para quién puedo convertirme hoy en una presencia de paz? Porque quizá estamos esperando una señal del cielo mientras alguien cerca de nosotros necesita una llamada. Quizá pedimos una manifestación extraordinaria, pero no vemos a la persona que necesita ser escuchada. Quizá buscamos una pluma blanca y pasamos de largo frente a una oportunidad de ayuda. La espiritualidad madura no consiste solamente en recibir luz, consiste en aprender a compartirla. Y llegamos a nuestra reflexión final. Cierra los ojos por un instante siempre que puedas hacerlo con seguridad. Respira lentamente. Imagina todos los momentos de tu vida en los que pensaste que no podías continuar. Y sin embargo continuaste. Tal vez alguien apareció. Tal vez una fuerza nació dentro de ti. Tal vez una puerta se abrió. O quizá ninguna respuesta llegó como esperabas. Pero encontraste la capacidad de atravesar la noche. No sé si en cada uno de esos momentos hubo un ángel a tu lado. No puedo demostrártelo y no necesito hacerlo. Pero sí puedo decirte que el amor que recibiste fue real. La mano que te sostuvo fue real. La fuerza que encontraste fue real. La esperanza que regresó a tu corazón fue real. Y quizá ahí comienza la experiencia de lo sagrado, no solamente en aquello que podemos explicar, también en aquello que nos transforma. Puede que el mayor milagro no sea ver un ángel, puede que el mayor milagro sea conservar la bondad después de haber sufrido, volver a confiar después de una decepción, acompañar a alguien cuando nosotros también estamos cansados, elegir la paz cuando el orgullo nos invita a continuar la guerra. Tal vez ser una presencia angélica para alguien consista en algo tan sencillo como escuchar, llamar, abrazar, perdonar, proteger, decir la verdad con amor, servir sin esperar reconocimiento. Hoy quiero invitarte a que no te obsesiones con descubrir si los ángeles están cerca. Vive de tal manera que cuando alguien se encuentre contigo puedas sentir que la esperanza todavía existe. Que tu voz no aumente el miedo, que tus palabras no destruyan, que tus manos ayuden, que tu presencia sea refugio, que allí donde haya desesperación tú puedas llevar una pequeña luz. No porque seas perfecto, no porque tengas todas las respuestas, sino porque también conoces el dolor y has decidido no permitir que ese dolor endurezca tu corazón. Quizá los ángeles nos recuerdan algo que la prisa nos hace olvidar, que esta vida no se sostiene únicamente con grandes milagros, también se sostiene con pequeños actos de amor,
con personas que aparecen, con palabras que llegan a tiempo, con manos que no sueltan, con silencios que acompañan, con la certeza de que, aun cuando no vemos todo el camino, podemos dar el siguiente paso. Y para quienes creemos en Dios, existe una esperanza todavía más profunda. No caminamos hacia el vacío, caminamos sostenidos por un amor que nos precede, nos acompaña y nos espera. Los ángeles dentro de esta fe no nos alejan de Dios. Nos recuerdan que todo el cielo está orientado hacia Él, que toda luz verdadera procede de Él. Y que todo mensaje auténtico debe conducirnos hacia una vida más amorosa, más humilde y más consciente. Así que cuando pienses en los ángeles, no pienses solamente en alas, piensa en servicio, no pienses solamente en señales, piensa en presencia, no pienses solamente en protección, piensa también en la responsabilidad de proteger. No pienses únicamente en recibir un mensaje. Pregúntate, ¿qué mensaje estás llevando tú al mundo? Que tu vida diga, todavía existe bondad, todavía existe esperanza, todavía es posible comenzar de nuevo. Dios no se ha olvidado de ti. Antes de despedirme, quiero compartirte algo muy personal. Mi libro Las Voces del Cielo nació precisamente del deseo de ofrecer compañía en esos momentos en que las almas necesitan detenerse y escuchar una palabra de esperanza. Este libro reúne 64 mensajes canalizados que fueron escritos con respeto, amor y la intención de acompañar a quienes atraviesan incertidumbre, miedos, tristezas o simplemente necesitan unos minutos de conexión interior. Muchas personas lo utilizan abriendo una página al azar y permitiendo que el mensaje encontrado acompañe su reflexión durante el día. No como una predicción, sino como una palabra que puede ayudarnos a mirar hacia adentro. Y hoy quiero decirte algo que considero muy importante. Ningún libro debe sustituir tu discernimiento, tu relación con Dios, ni tu capacidad de decidir. Los mensajes pueden acompañar, pueden inspirar, pueden abrir preguntas, pero el verdadero camino siempre se recorre dentro de ti, en la manera en que eliges vivir, amar, perdonar y levantarte. Si sientes que las voces del cielo pueden ofrecerte un poco de paz, allí estará esperándote cuando lo necesites, como una pausa, como una compañía, como una pequeña lámpara encendida durante el camino. Hemos llegado al final de este encuentro. Gracias por abrir tu corazón a este tema. Gracias por escuchar con curiosidad, pero también con discernimiento. Y gracias por permitirme compartir contigo una mirada a los ángeles que no nace del miedo ni del fanatismo, sino de la esperanza y del deseo de comprender. Si este episodio te ayudó, compártelo con esa persona que siente curiosidad por el mundo espiritual, pero necesita acercarse a él desde un lugar más sereno, consciente y equilibrado. También puedes dejarme en los comentarios qué significado han tenido los ángeles en tu vida, qué figura ha inspirado más tu camino o qué parte de este episodio resonó especialmente contigo. Como cada semana, les envío abrazos de luz. Que Dios los bendiga y que sean felices. Chao, chao.